presencia y muchas gracias, por supuesto, a todos, porque este momento es de aquellos que todavía me emocionan. He sido disciplinado y he escrito por razones de responsabilidad un texto en cuyos partes seleccionados para hoy es decir, cuya lectura no va más allá de 30 minutos para que estén tranquilos. Hago una reflexión sobre el sujeto contemporáneo, sujeto hipermoderno, una reflexión sobre las ciencias humanas, así denominadas, y sobre el atardecer del humanismo. Bueno, empiezo diciendo que los humanismos han muerto. No consiguieron sobrevivir a la crisis de lo moderno que se advierte en la subjetividad contemporánea, y mucho menos pudieron hacerlo ante el empuje de las ciencias que se ocupan de la compleja y desgarrada especificidad humana, jamás de su imaginaria grandeza en bancarrota. Por el contrario, estas ciencias exploran los límites, las perturbaciones y peligros que ofrece el animal humano ante sí mismo y ante la constelación de las demás especies vivas. He dicho en plural humanismos. El humanismo literario, artístico y estético se extingue, entendido como exaltación de lo clásico grecolatino que se impuso como modelo de referencia y perfección. Ha muerto también el humanismo filosófico en cuanto concentró sus presupuestos en la superior dignidad humana y su delirio de grandeza, tomando como punto de partida la hegemonía de la razón e instaurando durante siglos una concepción del mundo excesivamente antropocéntrica. La ruta de la modernidad occidental desembocó en la consolidación y en nuestro tiempo en la exacerbación del principio de individuación y en la autonomía y autarquía sin límite del sujeto. Brotó así un mundo psíquico ensimismado en el que se instaló a vivir el sujeto contemporáneo. La subjetividad de nuestro tiempo ha devenido en extremo individualista, egocéntrica y narcisista. Ahora, el centro de la preocupación no es el hombre en términos genéricos, sino el yo. Todos andan buscando su yo. Este culto al yo implica la desconexión radical del sujeto de nuestro tiempo con la tradición humanista, que se tornó pesada, inútil y estorbosa. El receptor de dicha tradición ya no es el ser humano, que al entrar en contacto con ella se ilustraría, crecería y se convertiría en un mejor hombre, sino el museo, cementerio de las culturas y las tradiciones muertas. Es necesario, pero además legítimo porque existen motivos poderosos, criticar el racionalismo y los abusos cometidos en uso de la razón. Auschwitz es un aterrador ejemplo, entre muchos otros, de la racionalidad y eficacia de los medios macabros utilizados para el logro de los fines utópicos nazis. El exterminio humano y del planeta a lo largo de la historia son producto del uso de la razón. La razón lo permite todo, está detrás de lo mejor y lo peor. Ahora, a diferencia de los tiempos del humanismo filosófico, gracias a la crítica de la razón, las cosas pueden verse de otro modo. Es preciso cuidarse, claro, de la razón puesta al servicio de la matanza y la depredación.
Dicho de otro modo, al servicio de la pulsión psíquica de muerte y destructividad. La razón humana es tierra de nadie. Opera como dispositivo mental que elige los medios idóneos para el logro de ciertos fines, pueden los que pueden. Y ambas cosas hacen parte de la agenda oculta de la especie humana, entendida como la única especie fragmentada, perturbada y por fuera de las leyes del instinto que la evolución engendró. Me ocuparé de los fundamentos del humanismo filosófico. Se postula desde aquí que el comportamiento humano está centrado en la razón. Esto haría del ser humano un ser único, por fuera y por encima de todo lo existente. Dicha superioridad lo habilita, lo autoriza y legitima para intervenir sobre el mundo asombroso y dominarlo. Descartes está en el centro de este presupuesto. A él debemos la orden de tomarnos por nosotros mismos el mundo y transformarlo, reduciendo en esta empresa hasta donde fuese posible la intervención de las fuerzas extramundanas. De los anteriores supuestos deriva el axioma central, eje de la modernidad occidental, que si bien venía de lejos, al reinscribirse en el contexto secular renacentista, aguzado por el comercio, hizo que el tiempo histórico fuese concebido definitivamente como lineal, ascendente, progresivo, acumulativo y de constante perfeccionamiento material y moral. Un tiempo capaz de conducir, se pensó, a la humanidad hacia una salida de felicidad, emancipación y plenitud. Todo lo anterior constituye el corazón de la idea de progreso material y moral de la humanidad, esencial como soporte ideológico legitimador de la modernidad occidental por renacentista hasta comienzos del siglo XX. Pero esta idea de progreso material y moral de la humanidad, según Robert Nisbet, en el mundo contemporáneo se vino al suelo. La idea de progreso material de la humanidad supuso que la acumulación económica, la ciencia y la técnica progresiva eran los medios por los cuales los seres humanos habrían de viajar ascendentemente rumbo a una salida final de plenitud. Es posible ver aquí quizás la transposición a la idea de progreso material, la izquizada de la escalera que lleva al cielo. Esta resignificación laica de la escalera celestial que lleva al más allá no es cualquier cosa secundaria, puesto que es la imagen legitimadora central de la modernidad. Despojar a la idea de progreso material de este componente finalista no solo equivale a falsearla, sino a mutilarla de su extraordinaria potencia legitimadora de la modernidad occidental en su conjunto y del capitalismo en particular. Como proyecto histórico mesiánico salvador, y hoy este imaginario ha devenido en basura ideológica. Nadie puede desconocer el avance real y objetivo de la ciencia, de los instrumentos y la técnica. Nadie puede ignorar que esto trae salud, comodidad y confort. Sin embargo, este no es el problema, porque asimismo nadie puede negar que el mundo desarrollado de hoy, en Occidente y sus filiales, habitado por sujetos ávidos de salud y de vacunas, alimentos dietéticos, gimnasios, gomas de mascar, bebidas gaseosas o energizantes, papitas fritas y platanitos, televisión casera, violencia a la carta, amor virtual ensimismado, sexo en libertad en el jardín del Edén desregulado, glotonería y confort, sufre sin embargo en medio de todo esto de una aguda desesperanza y sensaciones de vacío. Precisamente porque este progreso material indiscutible de repente quedó desposeído del imaginario finalista según el cual habría de llevar a la humanidad a una salida de emancipación, plenitud y felicidad.
Por el contrario, ha quedado en evidencia que el progreso material que se expresa en la obra humana de manera paradójica ha llevado también a la depredación, al crimen, a la drogadicción y a la generación de toneladas de desperdicios tóxicos, motivo por el cual se convierte en amenaza para el futuro del planeta y de todas las especies vivas. Estamos entonces en presencia de un sujeto líquido y evanescente en sus vínculos, según Bauman, sin gravedad ni peso, tal como lo define el psicoanalista Mellman en su inquietante diálogo con Lebrun, unario y no binario, según Danny Robert Dufour, ensimismado, narciso y hermano del vacío, de acuerdo con Lipovetsky, carente de arraigo en utopías en medio de la caída de los grandes relatos, según Lyotard, y para abreviar, volcado de bruces al tiempo presente y hedonista, prisionero del mundo digital, según el coreano Chul Han, y con su cuerpo trabajado, convertido en objeto de culto estético. De tal manera que, como dice Robert Rediker, el yo del sujeto contemporáneo se ha venido a vivir a la imagen que proyecta su cuerpo ante los demás, pues en nuestro tiempo el cuerpo trabajado es el que dice quién soy yo y quién es quién. Representa lo anterior, me pregunto, la salida de plenitud y felicidad por fin lograda que el mundo moderno humanista prometió como resultado final del progreso material. Fueron la economía en acumulación y crecimiento depredador, pero también con sus aportes maravillosos, el conocimiento científico y la técnica, los medios capaces de conducir a la humanidad al horizonte prometido por la utopía moderna. Es evidente que no ha sido así. Pero eso no quiere decir que deban satanizarse la economía, la ciencia y la técnica, jamás. Lo que lo anterior quiere decir es que se derrumbó el soporte de legitimidad que amparaba el progreso material en cuanto se esfumó la conexión entre este progreso material y su capacidad de llevar, como se suponía, a la humanidad a una salida liberadora de todas las penurias. Es justamente en esta desconexión donde ha ocurrido la crisis radical de la modernidad occidental y de su eje central capitalista, que en el proceso han quedado desnudos y huérfanos del menor soporte de legitimidad. El derrumbe del humanismo filosófico proviene también de la crisis y hundimiento de la idea de progreso moral de la humanidad. Según esta idea, por medio de la inteligencia ilustrada, el conocimiento y la educación en la tradición grecolatina y el saber científico, la humanidad habría de ser cada vez moralmente mejor y el bien triunfaría definitivamente sobre el mal. Hoy en día podemos sonreír ante tanta inocencia. Dicho de otro modo, ante tanta basura que hasta hace poco funcionó en la cultura como axioma indiscutible. Tanto el capitalismo como el comunismo esperaron producir un hombre nuevo, amante de la paz, el bien y el ascenso moral. En vez de un minuto de silencio, podemos ahora todos sonreír. ¿Quién puede hoy afirmar que la inteligencia ilustrada, la educación, las humanidades clásicas y el arte y la ciencia garantizaron el advenir de un hombre nuevo y que sobre los hombros de este hombre nuevo triunfaría en la historia el bien sobre el mal, la razón sobre la irracionalidad, la sensatez sobre la insensatez? Si esto fue así, que hablen entonces los comandantes nazis muy bien educados que estuvieran al frente de los escalofriantes genocidios del siglo XX, que digan qué tanto los disfrutaron, que nos muestren las condecoraciones que por tales genocidios obtuvieron y nos expliquen con cuánta fe, lealtad y rectitud obraron cuando quemaban niños, hombres y mujeres en los hornos ambientados por las notas de El oro del Rin de Richard Wagner.
Que hablen quienes desde sus imaginarios culturales respetables, en términos del relativismo cultural, cortaron los tendones a sus enemigos en Ruanda, cuando huían estos despavoridos del horror y los incendios. Que hablen a nombre de la democracia Galtieri, Videla y Pinochet, también puestos siempre a educados y creyentes. Que hablen aquellos que, educados en marcha en la utopía socialista, sepultaron a los disidentes bajo la nieve de los gulags y los fusilaron en la alborada de cualquier día a nombre de la humanidad mejor y más humana que vendría. Que hablen los carceleros de las FARC, educados en las cartillas, y los asesinos de la extrema derecha paramilitar que fritaron en cacerolas muslos y sobrebarriga humanos. Que hablen los educados y creyentes jefes degolladores del Estado Islámico, los guillotinadores del periodo del terror durante la Revolución Francesa, a la que tanto debe la modernidad democrática e ilustrada occidental. Que se pongan los sombreros emplumados los sacerdotes sacrificadores aztecas y mayas, líderes de una de las culturas más importantes y hermosas de este mundo, así como el pueblo delirante de gozo ante sus jefes espirituales y ante la sangre a chorros por el graderío abajo. Que nos miren a los ojos los sapiens, armados de garrotes, imponiendo su poder exterminador contra los neandertales, matanza primordial de donde vinimos, según Harari. Que vengan todos y se atrevan a hablar ante nosotros del progreso moral ascendente de la humanidad. No seamos ingenuos. La denominada condición humana tiene en su agenda la pulsión de muerte y destructividad encargada del eterno retorno del abismo antropológico. Está claro que la perturbada condición humana es desde el principio de los tiempos cuaternarios y hasta hoy impredecible tierra de nadie. Pero no todo es desgracia, violencia y destrucción. No se preocupen. La humanidad ha inventado dispositivos inhibidores de las pulsiones con verdadero éxito. Las prohibiciones tabú, la vigilancia de los espíritus vengadores, las creencias totémicas, los mandamientos de los dioses y los ofrecimientos y premios celestiales, las leyes y las cárceles laicas del Estado moderno, los sentimientos de piedad y solidaridad, los acuerdos y pactos internacionales sobre la paz, la sensatez y el respeto entre las naciones. Pero estos últimos acuerdos entre las naciones serían letra muerta y un canto a la bandera si no estuviesen respaldados por gigantescos arsenales de armas letales cada día más perfectas. Mucho de lo anterior, interiorizado en el superior, diríamos, actúa con evidente eficacia y nos ha puesto a salvo de la total barbarie. No estoy diciendo que nada se haya logrado. Lo que se ha conseguido es mucho y demasiado significativo, pero es hora de perder la inocencia, porque de ninguna manera las pulsiones desaparecen. A cada rato las grandes potencias gruñen y se muestran los dientes en las fronteras. ¿Cuántos clamores no se han levantado en vano contra la violencia del exterminio? ¿Cuántas invocaciones a la sensatez e incluso a la racionalidad y el buen juicio? ¿Cuántas plegarias a los dioses aún más torpes que los hombres? ¿Cuántas advertencias científicas acerca del fin del planeta, morada de la humanidad y de la naturaleza viva amenazada? Estos clamores, oraciones y advertencias no están mal, por supuesto. Hablan bien del lado consciente, sensato y piadoso de los hombres, pero en el inconsciente de los humanos bulle agazapado un otro lado aterrador y preocupante que lleva por nombre, hasta donde tengo entendido, pulsión de muerte y destructividad. No todo se debe a ella, por supuesto, pero es hora de saber que siempre están ahí. Lo sabemos,
El planeta y la humanidad entera se encuentran amenazados debido a esta pulsión inconsciente de muerte y destructividad que se expresa a través de diferentes formas de poder y autoridad, y que se encubre bajo elaboradas justificaciones económicas, políticas, geopolíticas, etc. Sin embargo, el problema no es jamás el poder en sí mismo, que es antropológica y psicológicamente imprescindible al mundo humano, el poder. Pensar que el poder tiene la culpa de lo peor es lo mismo que pensar que la culpa es del sofá. La pulsión de muerte y destructividad se puede reprimir y sublimar, por supuesto. Se puede domesticar, digamos así. Es imprescindible hacerlo y siempre se ha hecho. Cada que nace un niño hay que volver a empezar. La pulsión se puede reglamentar, diferir y hasta desviar, pero jamás se la puede eliminar y hacerla desaparecer de la especificidad humana. Podría ser ingenuo pedir que se pare en seco la devastación, no solo la del planeta, sino de la humanidad entera, pues la devastación proviene en muy buena parte, aunque se mimeticen diversas razones, de la pulsión de muerte y destructividad que hemos mencionado. La devastación no es solo la del agua, la del aire respirable y los glaciares, sino también la del Estado Islámico, las barcas sirias y africanas y los seres humanos y los niños que se hunden en el mar. La de nuestros hermanos africanos y sus rebaños que mueren por parejo de hambre y sed. La de las criaturas de nuestra Guajira y del Chocó, porque hace parte esencial de la devastación la indiferencia insensible de quienes de manera inconsciente se gozan la muerte de los demás, como ocurre con quienes asisten a los velorios a verificar que el cadáver que se descompone entre las velas no es el suyo. Es desesperante quedarse en los clamores, en las oraciones y advertencias científicas en favor de la vida y la salvación del planeta. Habida cuenta de que en contra de esta buena intención necesaria y moralmente válida, obra de manera inconsciente y larvada la persistente pulsión de destructividad. Como obra también de modo abierto la ambición de riqueza y poderío geopolítico, y lo más preocupante, lo reitero, es que cada que nace un niño es necesario empezar de nuevo con el trabajo de traerlo a la humanidad de los valores y principios, prohibiciones y límites de las pulsiones, jamás de estos dispositivos jamás innatos. Según Boris Cyrulnik, detrás de cada genocidio hay un imaginario legitimador. Y el sabio abuelo George Steiner propone que la metáfora del infierno es mucho más fascinante que la metáfora del cielo. Y advierte además que las humanidades no humanizan. Puestas las cosas así, traslado mi pensamiento al papel demoledor que en el derrumbe del humanismo filosófico han cumplido las ciencias que se ocupan de la extrema complejidad de la condición humana. Visto desde la ciencia, el ser humano dista mucho de ser lo que el humanismo filosófico predicó de él. Queda claro que el animal que somos es un perturbado, peligroso, en pugna ambivalente con la naturaleza. Lo repito, en pugna permanente y ambivalente contra la naturaleza. Un animal que la evolución puso al margen de las leyes del instinto animal y al quedar suelto y abierto al mundo se instaló en la fragmentación, con un pie en la animalidad y el otro en la cultura por él mismo configurada, que lo agobia y lo limita. Cultura que, sin embargo, más allá de agobiarlo y limitarlo, vino a constituirse en su nueva morada de refugio artificial, no natural. Hagamos un breve repaso. Según Claude Lévi-Strauss, el ser humano ha quedado instalado en dos naturalezas, una primera animal y una segunda cultural. Es de imaginar el mundo trágico que deriva de esta fragmentación, en cuanto el animal que no podemos dejar de ser y la cultura que atrapa a este animal
sostienen entre sí una relación tensa, contradictoria, en constante pugna. Pero lo significativo es que la especificidad humana consiste justamente en esta escisión irresoluble, de tal manera que sin ella no habría humanidad. La fragmentación no es por tanto un defecto, sino la humanidad misma. Nadie puede poner fin en vida a esta fragmentación trágica. Solo la muerte la resuelve. Por su parte, Freud descubre que el psiquismo humano es una estructura fragmentada en 3 instancias o niveles, por decirlo de algún modo. De manera esquemática y abreviada diría que a uno de estos niveles psíquicos lo denomina el hecho, constituido en principio por las pulsiones y los deseos. A otro lo denomina superyo, hecho de normas reguladoras y límites morales, y en tercer lugar el yo consciente, situado de alguna manera en el centro de este conflicto. Las pulsiones y deseos humanos giran alrededor de la sexualidad de goce, liberada de su fin instintivo reproductivo, del alimento, convertido en culinaria, en ritualidad y glotonería, digo yo, y sobre todo, y me interesa para lo que sigue, la pulsión agresiva que he mencionado varias veces, de destructividad y muerte. De tal manera que a pesar de los clamores, los llamados advertencias y amenazas de castigo, la pulsión sigue ahí y es la más indómita entre todas y continúa su marcha encubierta en imaginarios políticos, religiosos, racistas, machistas, económicos, de pureza, de venganza reparadora, en fin. Y he ahí a Donald Trump y sus secuaces. Boris y los mismos dicen, por su parte, que el ser humano es 100% animal, oigan ustedes, y al mismo tiempo 100% cultura adquirida. Esta fórmula porcentual no deja de ser desconcertante, pero con ella el autor quiere decirnos que no hay nada en el ser humano que no sea animal, pero que absolutamente toda esa animalidad se encuentra atrapada en la cultura adquirida. Vemos de nuevo aquí al ser humano como un animal que rema al mismo tiempo en dos aguas contradictorias, en dos ríos de naturaleza diferente que se juntan, que al juntarse sacan chispas sin desaparecer y sin poderse jamás resolver, para dar origen al conflicto esencial en que el ser humano consiste y en el que su existencia se realiza. En cuarto lugar, en su libro Lo abierto del animal al hombre, Giorgio Agamben precisa las cosas de la siguiente manera: el hombre es el animal que ya no es. Ser y no ser, de nuevo en clave shakespeariana. Si somos capaces de pensar, asimilar e inclinarnos pensativos ante esta definición desconcertante, estamos por fin en el camino que nos lleva a la especificidad humana desgarrada y enferma. Un animal que ya no es, no puede ser más que un pobre ser descarrilado del que se puede esperar cualquier cosa enloquecida o cuerda, miserable o sublime. Pero no por ser un animal o por ser un ser humano, por separado, sino justamente por ser y no ser al mismo tiempo ninguna de las dos cosas. Leyendo esta obra de Agamben bajo la guía del profesor Undía, bajo la guía del profesor y amigo Anthony Sampson, a quien quiero hacer un especial reconocimiento intelectual, supe del seminario ofrecido por Matthias Heidegger en la Universidad de Friburgo por los años de 1929 y 30. En aquel seminario que tuvo por tema, un tema muy extraño, el aburrimiento profundo, Heidegger parte de las siguientes 3 tesis. La piedra es sin mundo. La piedra es sin mundo. El animal es pobre de mundo. El hombre es configurador del mundo. Me remito a este autor sabio y espléndido porque este mundo básico que el humano configura se hace posible precisamente en la medida en que este animal naciente y perturbado conjuga el verbo ser y puede ir en adelante por el mundo asumiendo para sí, esto es, sin necesidad de hacerlo explícito.
también en la medida en que este inédito animal rompe el anillo instintivo propio del animal pobre del mundo, entra en conflicto con las leyes naturales y queda así abierto a la totalidad del ser, según Heidegger. Es sobrecogedor darse cuenta de que para su discurrir filosófico o ontológico sobre la especificidad humana, Heidegger debe recurrir a un importante biólogo y etólogo de su tiempo, el señor Jacob von Buschkuhl, a quien sigue de cerca, pero no en clave biológica, sino en clave estrictamente filosófica. Desde este punto de vista, la ontología de Heidegger no vuela especulativamente por el aire, sino que discurre aterrizada a la base biológica y etológica que le ofrece el científico. Para abreviar, debemos preguntarnos si los animales saben bien qué hacer en cuanto realizan su vida atrapados en su medio ambiente y su conducta está anillada a las certeras leyes del instinto que la rigen. ¿Qué sucede con el ser humano que ya no tiene en estricto sentido medio ambiente? Este es un punto muy importante. El ser humano ya no tiene en estricto sentido medio ambiente, sino por el contrario, mundo normativo, moral, configurado por él mismo, de tal manera que su conducta se ha convertido ahora en comportamiento susceptible de ser juzgado, vigilado y eventualmente castigado por culpable. Acabo de decir que el animal humano no tiene en estricto sentido medio ambiente, como todos los otros animales. Lo que el ser humano tiene alrededor es otra cosa, un espacio para el poderío, la afirmación del yo y el desahogo agresivo. Este punto definitivo a la muerte del planeta tendrá que ser objeto de otro día. Y me pregunto, ¿qué sucede a este nuevo animal que da comienzo a la culpa en este mundo, al arrepentimiento, al sufrimiento y al dolor moral, al castigo, a la venganza y al terror fugitivo de la naturaleza que ahora ya no opera en estricto sentido como su medio ambiente, de la que poco a poco sus propios imaginarios lo distancian, vergonzante de ella, pero sin poder escapar de ser un animal, ni mucho menos de pertenecer a la naturaleza propia? En este orden de ideas, si el ser humano escapa del rigor de la naturaleza, ¿hacia dónde se dirige? ¿Qué lo atrapa de nuevo? ¿Qué lo anilla y lo sujeta otra vez para en su errancia no enloquecer más de lo debido? Juzgo que no es suficiente para sujetarlo ese mundo que configura y que en términos heideggerianos se define textualmente, y lo cito, la manifestabilidad de todo lo ente en cuanto tal en su conjunto. Eso es para Heidegger mundo. ¿No parece que este primer mundo básico, que resulta de predicar el hombre por doquier a la griega, el ser de las cosas, sea suficiente para anillarlo y sujetarlo de nuevo a algo diferente de la naturaleza instintiva de donde huyó? Urge entonces la configuración de un mundo de segundo grado, de segundo orden, una nueva morada constituida por las nuevas sujeciones no naturales, como el lenguaje, las representaciones sustitutas de lo real y lo simbólico, por los imaginarios normativos totémicos y tabúes, los relatos, los mitos de origen y de orden de las cosas sueltas y errantes de este mundo, los dioses y las religiones con sus preceptos morales, y más tarde las leyes y las instituciones laicas. De no ser por la configuración de este mundo de segundo orden, que pasa a ser la nueva morada humana cultural artificial, de ninguna manera natural o instintiva donde nos refugiamos a vivir, el animal humano es sujetado y desanillado de la naturaleza en lo que sería absolutamente mucho más de lo que ya ha demostrado estar. Termino tocando deprisa y casi sin querer ese otro profundo desgarramiento de la especie humana, fundador del orden primordial y básico de la humanidad. Me refiero al conflicto edípico y el tabú del incesto, mediante el cual el padre autoridad
funda al hijo en el límite y lo introduce desgarradoramente en el mundo de lo simbólico. Y lo hago con el fin de reforzar por otro camino el derrumbe de la idea de que el ser humano elaboró el humanismo filosófico, para lo cual recurro a un pensamiento desconcertante del ya citado George Gandhi, que me he permitido retocar un poco. Dice así a Gandhi y así termina: la mujer rescata y pone a salvo al hombre de la sombra de la madre. Lo hace suyo, lo hunde en las tinieblas de su carne y luego lo redime en el amor. Muchas gracias.